Ya, ahora sí. Hola a todos. Oli. Hola. 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 Oli. Confírmenos ahí por los comentarios si es que se escucha bien ahora. Hola a todos. Sí. Sí, ahí recién se empezó a llegar el vivo. Sí, aquí está con retraso. Ya, Sí. pero hacemos nomás. Voy a compartir. Acá está. Ya, bueno. Nosotros somos Salvando la PDT y quisimos hacer este vivo para contarles un poquito y responder preguntas sobre las clases gratuitas que vamos a hacer esta semana. Tenemos algunas recopiladas, pero también vamos a responder las que ustedes nos pongan ahí en el chat. Así que después de que respondamos las preguntas, ahí ustedes pueden hacer las que ustedes quieran, ¿ya? Bueno, primero contarles que vamos a hacer clases de matemática y de ciencias, ya de las 3 ciencias, y quisimos hacer como un compilado de algunos temas que nosotros consideramos que son como bien útiles, y decirles que eso sí, son como clases introductorias, ya no vamos a ver todo muy en profundidad, sino que vamos a tratar de que lo entiendan bien, para que tengan como una buena base de ese tema, ya, así que esa es la idea. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el lunes, que tenemos física. Esta clase va a ser con la Pía, así que Pía te dejo ahí para que tú cuentes un poquito qué es lo que va a hacer ese día. Ya, no sé si me escucho bien. Sí. Si me pueden decir ustedes. Ya. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Pía, soy de la cuenta de StudyBP y soy quien les va a hacer la clase de física. Vamos a ver ondas, ¿ya? A ver, ondas igual es un tema muy importante, si bien es el que menos entra en la prueba de física, la parte común, son de 5 a 6 preguntas, así que es bien importante que lo vean bien y lo aprendan. Bueno, los temas que vamos a ver el lunes es, en primer lugar, el concepto de ondas. Vamos a ver una pequeña clasificación. Vamos a hablar de los elementos temporales, los elementos espaciales y vamos a ver 4 fenómenos ondulatorios. Y como dijo la Fer, la clase va a ser a modo de introducción, así que no vamos a ver nada como tan complejo y vamos a intentar como ver las cosas bien calmadas e intentar explicarlo lo mejor posible. Así que sí, creo que las 3. Ya, bacán. Después, ese mismo día, lunes, tenemos química con la Vane. Así que, Vane, dale tú para explicar de qué se va a tratar la clase. Ya, primero me voy a presentar. Mi nombre es Vanessa. Soy parte de la cuenta de @StudyVP y voy a hacer la clase de química a las 6 el día lunes. La clase va a ser de estequiometría. Es de las materias de los temas que más tiene importancia en el tema de química, el que más tiene preguntas, así que decidí hacer eso. Vamos a ver reactivo limitante, balanceo de ecuaciones y varias cosas que son como el pie para que después introducirse bien en la estequiometría y en la química. ¿Y eso? Ya, gracias, Vane. Ya, eso sería el día lunes, que sería a las 15 horas y a las 18 horas. Ya, si se fijan, todos los horarios de la semana son los mismos, pero con distintas clases y materias. Ya, luego el martes viene la Grecia con biología. Dale, Grecia. Oli, bueno, yo soy la Grecia, soy la que está detrás de la cuenta gr.study y el martes voy a hacer la clase de ecología a las 3. Vamos a ver componentes de los ecosistemas, qué es un ecosistema,
las interacciones entre los organismos en la comunidad, como la competencia, la depredación y muchas cosas más. Ya, súper. Después viene química de nuevo con el Sergio. ¿Sergio? ¿No viene matemática, Fer? ¿O viene química? Ay, verdad, me pasa el miércoles, perdón. Ya. El mismo martes viene matemática a las 18 horas con la INA. Hola a todos, yo me llamo Ignacia y estoy detrás de la cuenta de StudyMath. Más que nada el día martes lo que vamos a ver es como una introducción a lo que es potencia. En general vamos a ver todo lo que es potencia y raíces, sus propiedades y algunos que otros ejercicios. Además de hacer como una breve diferencia entre potencia, raíces y logaritmos, ya que está todo en sí conectado. Y eso es lo que estaríamos viendo el martes. Ya, bacán. Ahora sí, miércoles vendría biología a las 15 horas con la Cata Enríquez. Cata, ¿estoy por ahí? Hola, ahora sí. Yo soy la administradora, dueña, no sé, de la cuenta de Notes by Cat. Y bueno, yo voy a hacer la clase de sistema endocrino. Y vamos a ver todo lo que las glándulas endocrinas, el proceso, los feedbacks. Y vamos a ver un poco de regulación de la glicemia. Y eso, pero todo en palabras como muy simples y tratar como lo máximo que puedan entender un tema como procesual tan complicado que entrega la prueba. Pero eso. Bacán. Ahora sí, química con el Sergio vendría después el día miércoles. Sí, yo soy Sergio, estoy detrás de la cuenta Ciencia Resumida y lo que vamos a ver el día miércoles a las 6 va a ser disoluciones. Lo que vamos a ver principalmente va a ser como una introducción, vamos a ver bien a rasgos generales, pero como lo más importante de lo que le van a preguntar en la prueba, ¿ya? Vamos a ver el concepto de disolución, las unidades de concentración, tanto físicas como químicas, el concepto de lo que es una dilución y mezcla y las fórmulas que tienen que saber. Y vamos a ver ejemplos PDT para que estén súper preparados para lo que va a ser, lo que van a tener que ver durante todo el año. Y eso. Gracias. Ya, pasamos al jueves, que tocaría de nuevo matemática con el Henry. Hola, me presento. Soy Henry y mi cuenta es Math Attendant. Yo le voy a estar ayudando con matemáticas, específicamente el día jueves. El día jueves vamos a ver geometría analítica y de esta vamos a ver ecuación de la recta, pendiente de una recta, también punto medio y distancia entre dos puntos. Así que nos vemos el jueves. Súper. Y también el jueves vamos a ver física con la otra Cata. Dale, Cata. Hola, me llamo Cata, yo soy Abeji Study y el jueves a las 6 vamos a ver física, específicamente cinemática, que es parte de lo que entra en física común, que igual entra harta materia, pero solo vamos a ver como la introducción a eso, vamos a ver un poco de movimiento relativo, velocidad, desplazamiento, trayectoria y todas esas cosas como básicas para entender lo más complejo, y después vamos a resolver algunos ejercicios. Así que eso, ojalá verlos el jueves. Gracias, Cata. Y bueno, la última clase es el viernes también de matemática y esa es conmigo. Yo soy la Fer de Fer Studies y el viernes vamos a ver funciones a las 3 de la tarde. Funciones como introducción a las funciones, explicar lo que es una función, la función lineal, función afín y vamos a ver también un par de ejercicios para que les quede súper claro. Así que esto sería como el tema de las clases, los horarios, ojalá les haya quedado súper claro. Y bueno, ahora vamos con las preguntas que tenemos recopiladas, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos todos. Ya. Ahora las preguntas, vamos a ver cuál es la primera. Espérame, aquí tengo la lista, ya. Cata, es tuya la primera pregunta.
No soy yo en la otra Cat, ¿o no? Yo soy la segunda, estoy segura. Sí, que la primera al final no la vamos a decir porque nos La presentamos todos. primera, sí, con el horario ya está dicha, ¿o no? Sí, es Sí. que la primera pregunta que recopilamos, por si acaso, era quién va a hacer cada clase. Y eso lo acabamos de responder cuando nos presentamos. Ya la segunda, ahora sí, Cata. Y ahora sí, yo sabía que no era la primera ya. Sí, vamos a grabar las clases. Las clases como en sí no van a quedar grabadas porque las vamos a transmitir por YouTube, así que si no se pueden unir a la clase como en ese momento y necesitan como verla, después va a estar en YouTube, así que ahí pueden verla cuando quieran. Súper. O sea que no van a quedar grabadas, pero van a quedar guardadas en YouTube, ¿ya? La tercera pregunta es si mandaremos material para las clases. Y la respuesta es sí, vamos a mandar material. Perdón por el ruido de WhatsApp. Ya, ahí sí. Cada uno de nosotros va a hacer un PowerPoint para cada clase y eso lo vamos a subir a un Drive que va a quedar como en la cajita de descripción de cada clase, ya de cada stream de YouTube, y también lo vamos a como por el chat de Zoom y todo eso. Sí, vamos a mandar, la idea es que sí mandemos los PowerPoints de cada clase. Ya, ahora la cuarta pregunta que recopilamos es que si haremos clases de otros contenidos. La verdad, este va a ser como una prueba para nosotros, para pensar a más futuro hacer de más clases, obviamente, quizás prepararlos desde el comienzo con base cero, pero hasta el momento solo tenemos presentes estas clases. Vamos a esperar a cómo salgan estas para ver unas próximas y les vamos a estar avisando cualquier cosita. La quinta es que ¿cómo saben ustedes si quedaron dentro del Zoom? Nosotros ya enviamos los correos durante la mañana a los primeros 90 que se inscribieron el día de que tiramos el formulario. Si no están dentro de esos 90, se les va a enviar el link de YouTube igualmente. Ya, solo eso. Y van a poder acceder igual a las clases. La diferencia es que van a estar por YouTube y es prácticamente lo mismo. En Zoom es que estemos como una cercanía más a través de una pantalla. Pero eso. Ya, la siguiente es ¿a qué hora será cada clase? Al principio pusimos como un horario donde salía cada clase, salía el día y la hora y qué le iba a hacer. Pero eso igual yo creo que después las vamos a subir y para que ustedes la tengan guardada o algo. Pero igual, si es que se inscribieron en el formulario, ahí nosotros vamos a enviar, si es que quedaron o en el Zoom o en el YouTube, y les vamos a enviar el link para que se unan. La siguiente pregunta es ¿por qué canal se van a transmitir las clases? Y es importante decir que en este canal no vamos a transmitir las clases, lo vamos a hacer en el otro, que se llama Salvando la PDT, y ahí creo que ya tenemos, creo que 1000 personas suscritas, así que van a cachar por los suscriptores, pero este es solamente porque no pudimos hacer el vivo en el otro canal, así que en el otro canal se hacen las clases para que estén atentos, y eso. Ya, la siguiente decía, ¿qué nos motivó a hacer estas clases? Ya, básicamente nosotros nos motivamos por lo que hacemos día a día en la cuenta, que es subirle material para que puedan estudiar y sobre todo para los que no pueden pagar preu y tienen mala base o sienten que pueden mejorar en las vacaciones. Entonces nosotros elegimos los contenidos más importantes y la idea es como darles la base del contenido y que puedan avanzar. Y eso. Ya, la pregunta, la que sigue, es ¿dónde van a subir los PPT? Bueno, los PPT los vamos a juntar todos en un Drive y los vamos a dejar como que en la descripción del en vivo. Todos. Sí, Ya. por ahí estaban haciendo una pregunta. Ay, perdón. No, sigue nomás. Ya, es que preguntaban si los que están en YouTube van a poder acceder al material igual. Y sí, pues, como dijo la Grecia, vamos a subir el Drive tanto al Zoom como al YouTube. Así que no se preocupen si es que no están en el Zoom, van a recibir igual los PowerPoints. Ya, así que eso. Dale, Vanek.
Sí. Ya, la siguiente pregunta era si éramos profe, y no, ninguno de nosotros es profe. Todos somos egresados de cuarto medio y egresados de cuarto medio, así que eso. Ah, y también tengo la otra pregunta, que decía como que si no cachaba nada de la materia, ¿qué íbamos a pasar? Que si servía o deben tener alguna base. Y no, esto es exactamente como para darle esa base que necesitan para introducirse en la materia. No es nada muy complejo, sino que eso mismo, como introductoria a las materias que vamos a ver. Eso. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿va a ser solo materia o también tendrá ejercicio? Bueno, con los chiquillos van a pasar materia al principio y después van a pasar 2 o 3 ejercicios para que cachen un poquito la materia y vean cómo las preguntas. Ya, a mí me tocó la pregunta 13 y dice si habrá alguna persona respondiendo dudas en YouTube. Y, por ejemplo, somos 3 matemáticas y mientras uno esté dando la clase, los otros 2 o 1 va a estar intentando resolver las dudas por YouTube. Y así lo mismo con las clases de química, de física y de biología. Y la número 14 dice si da lo mismo si ven la clase por Zoom o YouTube, si hay alguna diferencia. Y como dijo igual la Ina en delante, no es ninguna diferencia, porque finalmente van a poder acceder a las clases a todo igual. La única diferencia que puede haber es que, por ejemplo, las personas del Zoom nos pueden hacer las preguntas directamente y la persona que está dando la clase le va a responder hablando. Y las dudas de YouTube se van a responder solo por mensaje. Ya, la pregunta que viene, o sea, más que nada decía que no sabía cómo partir el estudio y si es que esta sería una buena manera de comenzar. A ver, yo creo que a mí me hubiese gustado mucho tener como clases durante el verano antes de partir y no haber esperado a que saliera el temario, porque al menos yo empecé a estudiar después del temario. Tengan en cuenta que el temario sale en abril, entonces yo creo que es una muy buena opción empezar a estudiar desde el verano. Como dijimos en un principio, es empezar tipo como a nivelarlos, por así decirlo, o darles al menos una buena introducción de lo que ustedes después tienen que estudiar con mayor profundidad. Así que sí es una buena forma de comenzar y como digo, a mí me hubiese gustado mucho tener a personas que me hubiesen ayudado durante el verano y me hubiesen motivado a empezar a estudiar. Así que eso. La siguiente pregunta es si había que inscribirse para ver las clases en YouTube. No, porque las clases en YouTube van a ser transmitidas en vivo. Entonces vamos a tomar el Zoom, lo vamos a transmitir literal como lo estamos haciendo ahora, pero no necesitan como inscribirse para acceder al vivo, como que va a estar ahí en el canal. Eso. Ya, la otra pregunta es si las clases van a ser gratis. Y sí van a ser gratis, no hay ningún costo ni para ingresar al Zoom ni para ingresar al YouTube, ¿ya? Así que sí, son completamente gratis. La otra pregunta era si es que habíamos pensado en crear un preu para la gente que no tiene cómo pagar uno. Y la verdad es que no está como en nuestros proyectos porque es una responsabilidad súper grande. Yo creo que a todos igual nos gustaría como poder ayudarlos de una forma más directa y acompañarlos como, como digo, en una forma como mucho más verlos y toda la cosa y no solo apañarlos con resúmenes como es la mayoría de las cuentas. Pero la verdad es que hacer clases durante el año es una responsabilidad súper grande. No creo que nos dé el tiempo y bueno, viene una pregunta sobre los proyectos que tenemos, pero yo creo que vamos a seguir apañándolos, pero no haciendo un preu, porque es una responsabilidad muy grande. Eso. Ya, y la última decía que se vienen clases durante el año o tienen algún proyecto, y la primera parte, si se vienen clases durante el año, está relacionado con lo que dijo la Ina, que va a depender todo de cómo salgan las clases durante la próxima semana. Y si tenemos algún proyecto, eso lo estamos viendo y va a ser sorpresa. Así que tienen que estar atentos a Instagram porque nosotros, cada noticia nueva que tengamos, se las vamos a decir por ahí. Y eso. Ya, esas eran las preguntas que teníamos recopiladas. Ahora vamos a ver las preguntas que nos dejaron por el chat. Y si es que quieren hacer otra pregunta o algo no les quedó muy claro, pueden hacerlo ahora, ¿ya?
voy a estar leyendo, voy como bien arriba porque creo que hicieron preguntas como al principio. Esta no la respondimos. Dice, ¿de cuánto tiempo son las clases? Y bueno, yo creo que entre una hora y media, igual depende de cuánto se extienda cada uno, pero la idea es como de una hora y media. Ya, luego otra persona que yo creo que llegó tarde pregunta si quedarán grabadas las clases y guardadas. Las clases solamente van a quedar guardadas en YouTube, o sea, la transmisión se guarda en el YouTube donde vamos a transmitir las clases, que no es este, ojo con eso, es el de Salvando la PDT, ¿ya? Ya, también pregunto, dime. No, están preguntando si va a ser solo por esta semana o si va a ser como más tiempo. Dale tú. No, ya, bueno, va a ser solamente esta semana, porque ya lo dijimos, como que va a ser un proyecto como un piloto, entonces hay que ver y como que esta semana acordamos todo. Sí. Ya. Alguien también pregunta cuándo se sabrá las fechas de rendición de la PTU Admisión 2022. Eso, miren, este año se supo como en junio, por ahí. Generalmente primero dan el temario, que eso es como en abril aproximadamente, pero como dijo la Pía, igual si quieren empezar a estudiar ahora como las cosas más básicas, que es como que sí o sí van a entrar, háganlo. Pero también puede ser que algunas cosas cambien en el temario, que debería salir en abril. Oye, Fer. Ay. Dale tu Pía. Es que yo quería decir que tengan en cuenta que la prueba no es en enero, porque a nosotras nos han preguntado como muchas veces si es que es en diciembre o en enero y normalmente a fines de noviembre, así que no se confíen con que es en enero, porque este año se corrió por el tema de la pandemia. Así que Sí. tengan previsto que tienen que dar la prueba a fines de noviembre, no en enero. Eso. Sí, yo iba a decir que igual los temas que nosotros estamos viendo esta semana son como los más importantes y los que casi siempre están. Entonces, por eso los decidimos pasar. Y aunque varíe el temario, por lo menos en química, casi siempre preguntan lo que vamos a pasar con la Vane, que es como lo esencial. Así que para que se queden tranquilos con que las clases están como bien enfocadas en lo que seguramente va a estar este año. Y eso. Sí, también es muy importante saber que el DEMRE dijo cuando como inauguró este proceso de cambio de PSU a PDT, avisó que el cambio de la PDT iba a durar 2 años. Entonces hay una probabilidad de que se saque o se agregue un poco de materia, pero en verdad es muy poco probable porque no pueden hacer pruebas nuevas todos los años. Entonces, véanlo de esa forma. Eso. Sí, eso, que la PDT, o sea, como que cuando empezaron todo este cambio de PSU a PDT, eso dijeron, pues que iba a durar dos años el cambio y que después iban a hacer otros cambios como un poco más profundos. Pero, o sea, esto quiere decir como que les sirve mucho practicar con el material del año pasado, con la prueba filtrada también, por ejemplo, todas esas cosas de este año, o sea, perdón, del 2020 les sirven para estudiar para la prueba que se viene ahora. Y respecto como a la fecha no hay nada fijo, así que como que si es que alguien les dice que es en alguna fecha en específico, no confíen en eso porque todavía como las autoridades que están a cargo como de la prueba y todo eso no han dicho nada que sea como oficial, así que no crean como todo lo que ven en redes sociales o cosas así, pero sí como tengan en cuenta que por lo general, como en procesos normales, sí es a fines de noviembre. Y que ahora fue en enero y el año pasado fue en enero, antepasado.
por temas extraordinarios. No es que siempre sea en esa fecha, así que igual tengan en consideración eso, pero como no entren en pánico. O sea, todavía queda harto tiempo para estudiar y cosas así que por favor no entren en pánico y eso. Sí, lo otro es que les recomiendo mucho que sigan la página del DEMRE en Instagram, demre.cl creo, y porque ahí siempre suben como información oficial, ya que el DEMRE está a cargo de la prueba. Así que como que en esa información confíen harto y también en la página del Mineduc. También Había una... preguntaron, Rayos, Dale, eres ánimo. ¿dónde pueden encontrar el link donde se transmitirán las clases? Ahí hay está una en el pregunta. chat. Ay. Sí. Respondieron por el chat. ¿Qué lectivo de ciencias, quizás no sabía qué lectivo de ciencias debe elegir? Yo creo que el que más te acomode y en el que creas que puedas tener más buenas, porque no necesariamente una carrera te va a pedir como un electivo en específico. Entonces tienes que ver como en qué electivo puedes rescatar más buenas y tomar ese. Pero nunca una carrera te va a pedir así como uno en específico. Sí, como que las pruebas que te piden ciencias solamente te piden ciencias, como no te piden que menciones una mención específica. Y también preguntaron si va a haber grupos de WhatsApp y no lo tenemos como incluido en el proyecto. Quizás si sacamos algo más en el futuro, como que puede que hagamos un grupo de WhatsApp, pero por ahora no lo tenemos aceptado. Pero tenemos un Discord que se llama Salvando la PDT, que todo el mundo lo tiene en su... Si no, nos los puede pedir a cualquiera de nosotros. Y nosotros tenemos link, así que es súper bueno. Tenemos las clases como cositas de clases por separado y además uno puede estudiar en conjunto entre todos. Así que eso pareció al grupo de WhatsApp. Sí, una cosita con lo que había preguntado respecto a la mención, que igual podrían tomar como las clases que vamos a dar nosotros esta semana y ver como qué se les hace más fácil, si es que sienten que les cuesta o todas las ciencias o sienten que como que con todas las ciencias entienden, pues, como con los dos casos pueden ir viendo y también hacer ejercicio y ver en cuál te va mejor. Y eso es lo que quería acotar a lo que habían preguntado. Ya, se nos había pasado una pregunta de que decían si nosotros les recomendaban entrar a un preu este año, porque ellos no tienen módulos, porque solo tienen módulos. La verdad, el consejo personal, yo no tomé preu el año pasado, pero si tú te sientes 100% preparada para prepararla tú sola, comprometerte tú de hacer tal guía, tal cosa, etcétera, creo que no es necesario tomar preu. Pero no sé qué opinan los que lo tomaron ya el año pasado, que creo que todos aquí ya han tomado al menos uno. Sí, yo por lo menos tomé como, o sea, tomé todas las materias porque como que venía incluido todo el preu, pero como que me enfoqué más en las que me pedían más ponderación o me sentía menos preparado. Y como que ahí le saqué más provecho, porque, por ejemplo, como dices tú, Igna, el lenguaje yo me sentía preparado y fue como que lo tomé, pero tampoco mejoré mucho, sino que como que me comprometí más como con las materias que sí me costaban más. Así que quizás te puede servir de algo. Eso. Yo creo que el tema del preu depende de cada uno. Yo creo que todos se conocen y saben si es que pueden estudiar solos. Al menos yo les voy a contar mi experiencia con matemática. Yo el año pasado no tomé preu de matemática y como que aplacé mucho el estudio, así que este año lo más probable es que me lo tome y sí o sí voy a entrar a un preu de matemática. Pero tampoco lo tomen como una obligación hacerlo porque de verdad que hay muchos recursos gratuitos en internet y se puede preparar la prueba. Si yo no lo hice de pura paga nomás, por dejada y eso, pero si es que me lo hubiese propuesto y me hubiese organizado bien para matemáticas, lo hubiese hecho solamente con recursos de internet. Pero eso, depende mucho de su organización y si es que ustedes como que se sienten capaces de prepararla solo, háganlo. Pero si es que necesitan ayuda o saben que no van a poder hacerlo solo, ahí pueden tomar un preu. Eso.
Sí, igual quiero acotar algo. Yo estuve en preu en cuarto y después cuando me tomé el año. Y el año que me lo tomé como que fue un apoyo, pero en realidad yo soy muy autodidacta y al final como las clases en streaming, como por mi estilo de aprender, a mí me aburrían. Así que al final hubieron muchas clases a las que no fui o no puse atención porque me aburrían. Así que terminé estudiando como yo sola, por mi cuenta, con cosas que había en internet o con el material que entregaba el preu. Pero así como en las clases, había muchas que yo no pescaba porque o no me gustaba la forma en la que enseñaban o cosas así. Entonces eso igual tienen que tomarlo en cuenta, que quizás van a haber profes que no van a ser como de su agrado y tienen que tomar en cuenta que igual necesitan como su propia responsabilidad y ser como autodidactas ustedes. Y que tampoco es necesario un preu, como que pueden estudiar por su cuenta, igual hay mucho material gratuito, nosotros igual vamos a estar subiéndole cosas durante el año, a pesar de que algunos de nosotros, o todos ojalá, vamos a estar en la U, igual vamos a seguir compartiendo cosas y eso. Igual es muy importante que sepan qué tipo de personas son, porque preuniversitario, por ejemplo, yo me tomé el año y yo tomé preuniversitario en todas las cosas, entonces depende mucho, porque por mucho que yo soy muy independiente, igual yo necesito que me aprieten, entonces si no, no tengo a nadie como que me pase material y que me pase la materia, yo no hago nada, entonces a menos que sea como 2 días antes y como que no, necesito material, necesito que me entreguen el material, entonces depende mucho de cómo es uno y como dijeron antes, como si te conoces, tenéis que pensar si que tenéis motivación para hacerlo tú solo o si necesitáis como ayuda, que no es malo, así que eso. Ya, quería acotar algo que después de las clases, si ustedes se sienten como que necesitan ejercitar más, en el link del Discord están disponibles nuestros mini ensayos, que son como recopilaciones de preguntas de ENRE que están súper, súper buenas para ejercitar y para que se hagan una idea de cómo realmente son las preguntas de la PSU, porque hay veces que Preu hacen las preguntas muy, muy difíciles y en la PSU de verdad son como que muy, muy fáciles. Sí, eso es importante ejercitar, aparte de lo de los preus, si están en preu, como con material confiable, como lo más acercado a la realidad que sería el DEMRE. Y eso. Sí, eso también es súper recomendable, como hacer ejercicios de EMRE, porque al final van a ser los que más, como más probabilidad tienen de salirles. De repente hay algunos ensayos que son así como nada que ver a la prueba real, entonces que no se recomiendan mucho. Por ejemplo, a mí me pasaba con los ensayos del Pedro de Valdivia, que los encontraba así como muy, muy nada que ver, como de repente muy difíciles. Yo no hice de ciencias, pero creo que los de ciencias sí que eran así cuáticos. Sí, habían unos que eran brutales. Y igual como que al ser como tan difíciles, no sé si es que alguien iba a hablar sobre, pero como al ser tan difíciles, igual como que te desmotivaba un poco. Porque como si no te iba como tú esperabas, como que te bajaba el ánimo, cosas así. Pero ahí hay que ser un poco resilientes, creo yo. Y como sacar lo bueno de eso, así como revisar tus ensayos, revisar tus errores, repasar eso. Y eso mismo te va a servir después para los próximos ensayos. Y yo creo que ahí la clave está como el ejercitar y todo eso. Porque eso te va a hacer sentir como más preparado para después cuando tengas que dar la prueba. O sea, a ti mismo, a eso me refiero. Como que tú te vas a sentir más confiado. No sé si respondimos la pregunta de las pruebas obligatorias, creo que no, ¿cierto? No, no la respondimos. Ya, es que alguien preguntaba cuáles son las pruebas obligatorias que hay que dar, y la respuesta es que son las de matemática y lenguaje. Esas dos son obligatorias para cualquier carrera que ustedes quieran entrar, cualquier universidad, y aparte están las de historia y ciencias, que son electivas. Ustedes pueden dar ambas. Por ejemplo, en mi caso, que yo quiero estudiar ingeniería comercial, a mí me piden cualquiera de las dos. Entonces yo di las dos como para ver en cuál me iba mejor. Pero, por ejemplo, si quieren entrar a medicina, les piden ciencias solamente y no les sirve de nada dar de historia, por ejemplo. Pero ahí va a depender de cada universidad. Y aparte las de ciencias tienen como menciones,
que ustedes tienen que elegir entre biología, física, química, que son como las áreas donde les van a preguntar más. Pero eso. Hicieron una pregunta que dice, si no van a hacer grupos de WhatsApp, ¿por qué otro medio podemos resolvernos dudas o ejercicios que nos salgan, que no sepamos resolver y ayudarnos entre todos? Yo opino que por Discord pueden hacer esas dudas. O si bien quieren así como que una explicación, por ejemplo, en mi caso que voy a hacer la clase de ecología, me la pueden hacer por mi Insta y también les puedo responder. Pero por Discord, ahí se ayudan entre todos porque hay más gente. Y de hecho estamos nosotros mismos como tutores. Sí, nosotros estamos ahí también. Y también, por ejemplo, si tienen dudas del PowerPoint de cada uno, nosotros tenemos nuestros Instagram en todo momento, entonces nos pueden preguntar si tienen dudas del PowerPoint o de alguna pregunta, y hacia el Discord de nosotros vamos a estar ahí siempre full ustedes, así que eso. Ya también voy a acotar algo, que igual en el canal donde vamos a subir las clases, les vamos a intentar grabar video igual, por ejemplo, videos de ejercicios, van a ser videos cortos, y se los vamos a ir subiendo. Entonces igual, por ejemplo, vamos a tratar de subir preguntas que a lo mejor nos acordemos de la PSU este año, o ejercicios de DEMRE y cosas así, para que también estén atentos al canal. Ya, si tienen más dudas pueden seguir haciéndolas por el chat de YouTube y vamos a estar respondiendo. Por ahora creo que no hay más. Ahí revisen que mandé el link del Discord por si se quieren unir, porque ahí siempre, o sea, ya no porque estamos, como que ya salimos, pero cuando era el tiempo de la PSU de este año, nosotros estuvimos respondiendo dudas y lo más bacán era que se respondían entre ellos. De repente nosotros no estábamos todo el día en el Discord y mandaban un ejercicio y se respondían como entre los mismos que estaban en el Discord. Y hay de todas las materias, también de repente nos juntábamos a estudiar y era súper bacán. Y eso, así que ojalá se motiven y se unan para que tengamos como el Discord de esta nueva generación 2021. Y se genera un ambiente súper bacán de estudio, donde como que uno pone la cámara y ve a otras 20 personas estudiando también, entonces como que uno tiene la cámara prendida, entonces uno tiene que estudiar con ellos. Entonces a veces hay grupos que tienen música de fondo, hay grupos que no tienen música de fondo, entonces está muy bueno. Sí, pues tenemos esa opción, como que hay como un ambiente para cada uno, porque hay gente que no le gusta estudiar con música y otra que sí, entonces tenemos como canales para todo lo que ustedes quieran hacer. De hecho, las materias están súper ordenaditas y todo eso. Sí, estaba todo ordenado en el Discord. Era súper bacán estudiar ahí. O sea, yo tengo el Discord acá en el compu para ver si puedo compartir pantalla por último para mostrárselos, pero no sé si se puede. Ahí sí, bacán, se puede. Compartir pantalla. Para explicarles mejor cómo se usa, porque de repente dicen Discord, ¿qué es eso? Y no se meten porque no cachan cómo hacerlo, pero en verdad es una herramienta súper útil. Ahí está. Miren, este es el Discord. Aquí está el nombre del Discord y está el chat general, que generalmente ahí nosotros hablamos de varias cosas. Hay gente que habla de universidades, hay gente que habla de materia que se puede repetir, básicamente de todo. Y pueden ver arriba que está archivos y info, donde nosotros subimos generalmente los mini ensayos que le habíamos dicho, que son guías que nosotros hicimos con ejercicios del DEMRE y de varias partes, y con resolución. Y aquí, como pueden ver, no me voy a meter a los de abajo, pero sale Estudio Chile, Estudio Moti y Estudio y Dudas, que son con voz. Entonces, si lo aprieto, no sé si me voy a salir del Zoom, a mí en verdad, pero hay distintos tipos de lugares de estudio y es súper bacán. Y como pueden ver acá abajo, está la zona de lenguaje e historia, la zona de matemática y la zona de biología. Y de física y de química y todos los mini ensayos guardados. Así que como que todo está organizado en mini carpetas. Y eso, ese es el... Sí, eso de estudio, uno lo aprieta y como que te une a una llamada y puede ser con cámara o sin cámara, eso da lo mismo. Y como que mucha gente prende cámaras y se ve como estudian, eso es lo entretenido. Y como lo último que agregamos
fue el canal de estudio y dudas por voz. Porque lo que hicimos fue, por ejemplo, que cierto día alguien escribía por el chat general que no entendía, por ejemplo, isomería. Y los tutores de química nos uníamos un ratito y le explicábamos, le resolvíamos dudas. Igual lo hicimos con matemática y con todas las asignaturas. Sí, como pueden ver, pueden mandar una foto del ejercicio y hay gente que le manda la respuesta como dibujada, todo. Aquí está el ejercicio resuelto. Como que entre todos se mandan preguntas y respuestas, así que aquí hay resúmenes, hay varias cositas. Pero eso sí, no permitimos resúmenes de otros o de otra gente que los vende, pero gente de uno mismo, bacán, bienvenido sea. Eso. Y en eso ahí estamos bien como pendientes de esas cosas para no pasar a llevar a nadie. Sí, y recuerden suscribirse al otro canal, al Salvando la PDT. No sé si tienen más dudas. Ahí mandaron otra pregunta por YouTube. Dice, el lenguaje no recuerdo qué tipo de texto no entraría, y vi que algunos comentaban que igual entraron en la prueba. ¿Recomiendan estudiar ese tipo de textos? No, de hecho, según yo, entraron menos textos de los que decían que iban a entrar. Por ejemplo, en el grupo 1 no había ningún texto dramático en lenguaje, y en el temario salía que sí entraban. Entonces, pero nunca jamás el DEMRE no puede preguntar algo que no está en el temario. Este año lo que pasó no es que preguntaron cosas que no estaban, sino que preguntaron menos cosas de las que uno había estudiado. Eso fue lo que pasó. Sí, en ciencia pasó mucho eso. Por ejemplo, yo en química puedo hablar más, que es cacho más de química que otras materias, pero en química toda la gente estuvo estudiando como loca química orgánica. Y se supone que era el ramo fuerte de química, como que lo que iba a entrar harto. Y si bien entró, no entró tanto como isomería. Entraron poquitas preguntas y la gente estaba como súper nerviosa. Entonces, Sí. este año entró menos de lo que todos pensaron que iba a entrar. Isomería fueron como 1 o 2 preguntas y era mucha materia y muy complicada y al final entró súper poco y pasó como con casi todas las materias en matemáticas. Yo creo que igual en matemáticas fue por la reducción de preguntas que no entró tanta materia. Yo creo que fue por eso. Pero en ciencias pasó igual, así que como que el DEMRE nunca va a preguntar algo que no salga en el temario. Sí, así que con eso tienen que tener harto ojo con el temario del DEMRE, y así como casi aprendérselo de memoria, las cosas que entran, las cosas que no. Porque tampoco es la idea que se pongan a estudiar cosas de más, po. Pero eso. Algo les iba a decir, pero se me olvidó. Que en matemática este año fue como súper, y en ciencias igual, más que como que tenías que aprenderte las fórmulas, no era tan importante eso, como que no era lo principal, sino que era mucho más importante saber resolver ejercicios. Por ejemplo, en matemática había muchos ejercicios de planteo, como que tenías que como que ingeniártela un poco más para saber cómo hacerlo, como que no era suficiente saberte las fórmulas. Y en ciencias pasó que preguntaron súper pocas fórmulas, entonces también era como mucho más análisis de gráficos, cosas así como más de pensar que de aprenderte cosas de memoria. Sí, así que los que la ven este año yo creo que deberían enfocarse más como en las habilidades de pensamiento científico de cada materia, como que aprenderse, por ejemplo, las fórmulas. Por ejemplo, yo en física tenía pésima base en física, hice mucho ejercicio, al final me terminé aprendiendo todas las fórmulas y apareció una. Y ni siquiera había que calcularlo, como que solamente había que saber qué necesitabas para tener cierta fórmula. Entonces, como que necesita más que nada tener los conocimientos, más que la fórmula y como las habilidades de pensamiento científico, como el razonar para obtener ciertas cosas y análisis de gráficos también es súper importante, pero como aprenderse las fórmulas como a secas y no saber tanto como que contemple esa fórmula y solo la fórmula como que no les va a servir mucho. Así que eso, es un consejo para los de este año.
Sí, es muy importante saber que el DEMRE, como que uno de los cambios importantes que quiere hacer en la prueba es como cambiar esto de memorizarse las cosas y como que más que nada evaluar la forma de analizarlas. Entonces, como que de a poquito está tratando de buscar más análisis que solamente robots que se aprenden la materia. Entonces, como que aprender a usar la materia más que solo plasmarla y poner las cosas y hacer el ejercicio. Y eso. Sí, había otra pregunta que decía, ¿qué preguntaron más en mate y en ciencias? Matemáticas yo creo que se lo voy a dejar a los chiquillos, que cachan más que matemática que yo, pero en ciencias, como dijo la Cata, la PG Study, no era tanto fórmulas, de hecho como que en física y en todas las ciencias usé como dos fórmulas y lo otro era como mucho pensamiento científico, que de hecho eso como que dijeron que iba a ser fuerte como al principio, que más que saber tantas cosas como de fórmulas, sino que aplicarlas y eso. Así que traten de ver bien cómo aprender las habilidades del pensamiento científico, porque eso se basó mucho en la prueba. Y no sé, ¿quién puede hablar de mate? Yo voy a decir una cosita sobre eso igual, de que eso de, al menos mi punto de vista, de qué preguntaron más en tal cosa, creo que todas las pruebas, todo el año son muy diferentes. Tanto ahora también en el grupo 1 y grupo 2 las pruebas fueron totalmente diferentes. Yo la di el año pasado también, en febrero del año pasado, la primera prueba donde hubo el estallido social y todo eso, y por ejemplo en matemática nunca preguntaron conceptos como que te ponían un enunciado y te decían, ¿a qué significa esto? Una cosa así. Pusieron una prueba que te mostraban tipo unos movimientos que tuvo una figura geométrica y te dicen, ¿a qué corresponde? Te decían rotación, reflexión. Y esa prueba en mi caso nunca la vi, ningún modelo, ningún ensayo, nada. Creo que eso de qué preguntaron más, si funciones, si geometría, eso como que no sirve de mucho saber lo que más preguntaron, porque las pruebas cambian todos los años. Quizás este año sea más álgebra que funcione, o más geometría, o más estadística. Uno nunca va a saber, aparte de que el DEMRE es muy cambiante, uno nunca sabe lo que viene con él. Así que no se fijen tanto en lo que preguntan más, lo que preguntan menos. Yo creo Obviamente, que dale. no, que iba a decir que igual vienen como los porcentajes de preguntas, como para su año, porque la INA tiene razón y cambian todos los años. Entonces, si este año le van a dar más importancia a geometría, como obviamente va a salir más geometría, como que el DEMRE sí pone los porcentajes, entonces este año era más de álgebra y funciones y obviamente iban a salir más preguntas de álgebra y funciones, pero específicamente uno no sabe si va a salir más de función cuadrática, no sabe si va a salir más de función potencia, creo que función potencia ni salió, entonces como que hay que ver eso. Sí, igual hay que considerar que tienen que pensar que este año fueron dos grupos. Entonces, por ejemplo, en ciencia pasó hartas cosas como que, o en matemáticas, que salieron como algunas cosas en esta prueba que sí, y en la del grupo 2 que no, porque igual eran pruebas distintas. Entonces, ese era otro factor. Entonces, tampoco podemos predecir qué va a venir en la prueba de este año, pero tienen que igual estudiar tanto con el temario, porque el DEMRE, de todo el temario que da, nunca pone como cosas que no entran, ¿cachai? Un año en ciencias pusieron una cuestión de la Rubisco, ese fue como la embarrada máxima que se mandaron, pero como que siempre son bien cautelosos en eso. O ponen menos en la prueba, obviamente ponen menos, pero nunca ponen cosas que no están en el temario, ¿cachai? O tratan de no hacerlo. ¿Qué otras preguntas hay? Una pregunta de física, de que es cierto que en el módulo de física hubieron más preguntas teóricas que ejercicio en contexto. Sí, eso Respondan es los físicos. cierto. La Cata, ¿cachai? Sí, La Cata recién dijo eso, que habían como salido como una fórmula, ¿o no? Y yo, que no estudié mucho física, vi como tampoco había muchas fórmulas. No, yo hice como un formulario en los últimos días y lo subieran como 40 fórmulas,
y yo usé 2 fórmulas. Una para ondas, para cálculo, y otra para trabajo. Uno de frecuencia, una cosa así salía. Y la otra es como, había que saber como qué se usaba, si el tiempo, una cosa así era. Sí, o como La velocidad. fórmula del trabajo, pero te lo preguntaban como con palabras, no fue mucha fórmula. Oigan, creo que esto les va a gustar a todos. Están preguntando tips para el día de la prueba. Para rendir la PTU. Yo siempre digo que no tienes que ir todo el susto, pero tampoco ir confiado, porque si vais muy confiado, a muchos les va mal, como que les juegan contra, pero los que van muy asustados también les juegan contra, entonces tenés que ir como equilibrado, creo yo. Yo escuché música antes, así, estaba en el auto y estaba escuchando música y como que pensaba en cualquier cosa menos en la PSU, y uno como que le suele dar más miedo antes de entrar a la sala, pero cuando estáis en la sala y habláis con los demás, te hacía amigos. Por ejemplo, a mí me tocó solita y no tenía ningún amigo, así que me tocó hablarle a los niños de la sala y todos estábamos en las mismas, entonces como que ahí me calmé un poco y los nervios bajaron. Así que recomendación, hacerse amigos. Sí, eso sirve mucho. Un tip que en verdad siempre lo repiten es que traten de comer lo mismo que comen, a lo más fome que se les pueda ocurrir, onda, eso tienen que comer en el día, porque, por ejemplo, el primer año que yo la hice, que fue la pasada, habíamos almorzado pizza y me dio mucho sueño en la segunda prueba, entonces tienen que ver como que tienen que comer lo más fome y lo más repetitivo, y eso tienen que comer de desayuno todo, porque nunca saben cómo va a reaccionar su sistema digestivo, entonces les puede caer muy bien, y además hay examinadores que no los dejan en el baño, tanto como que hay algunos que te dejan y son súper simpáticos, también hay unos que no te dejan, entonces traten de cuidar lo máximo que puedan en la comida, que suena muy como vago, pero en verdad es muy importante. Eso. Y con respecto a lo que dijo la Cata, como que no coman nada que sea como nuevo para ustedes. No intenten experimentar como el día de la prueba haciendo cosas nuevas, porque no es el momento. Así que coman como su desayuno habitual, pero sí coman un buen desayuno. Como que necesitan estar alimentados para que su cerebro funcione bien y todo eso. Y comer un dulce como que sí sirve un poco para calmar la ansiedad. Por lo general recomiendo chocolate. Este año claramente no se pudo comer en la prueba, antes se podía comer como un pedazo de chocolate o algo, pero si es que el otro año hay pandemia y sigue igual, pueden como comerse un pedazo de chocolate antes y no sé, irse escuchando música o algo que lo relaje. No vayan como tensos porque eso no les sirve de nada al final de la prueba. Es contraproducente, así que intenten ir como con la confianza de lo que estudiaron durante todo el año y eso, más que nada. Y lo otro es que cuando lleguen el día de la prueba, como hacer el primer ensayo, que es el de lenguaje, o sea, la primera prueba, se van a dar cuenta de eso, que al final es como un ensayo más, no es nada que ustedes no hayan visto antes, nada, de verdad. Entonces, por lo menos a mí me pasó eso, que vi el ensayo de lenguaje y era en verdad como uno cualquiera, como nada nuevo. Entonces, después me estuve mucho más tranquila porque era en verdad como un ensayo cualquiera más. Hay otra pregunta que dice si podríamos contarnos su experiencia durante el año pasado y al dar la PTU. Supongo que nuestra experiencia estudiando y al dar la PTU, no sé. Yo creo, pero ¿la damos cada uno o que uno diga su experiencia, ¿no? Sí, en general, yo creo. Es que estuvimos hablando todo el año, así que yo creo que uno hable por todos. ¿Quién va a ser el representante? Henry, dale. Tirando la dale. Ya. Dale. O sea, en lo personal, tampoco empecé a estudiar como tan antes. Empecé a estudiar como 3, 4 meses antes, pero súper suave. O sea, como que siempre resolvía dudas por los grupos o intentaba hacer ejercicio, pero hacía ensayo así como cada 2 semanas o cuando se me ocurría. O sea, como que no tenía
plazos establecidos. Y después ya quedando un mes, fui como haciendo ensayos más seguidos, empecé a hacer ensayo cada día un ensayo, y bueno, cuando ya queda un mes, la idea es como que empiecen a presionar y empiecen a hacer harto ejercicio, como que empiecen a ejercitar harto. A mí igual me acomodó que estuviéramos en pandemia porque al menos a mí me cuesta menos trabajar solo, y me dio mucho más tiempo como flexibilidad por el colegio, ya que los trabajos eran menos, o igual tenía más tiempo para mí. Y eso más que nada. Iba a responder la pregunta también de Nati, si recomendamos estudiar primero lo más fácil o más difícil. Yo creo que primero lo más difícil porque va a tener como más tiempo, pero si igual depende de cada persona. O sea, si encuentras que es mejor partiendo de lo más fácil, puedes partir con eso y después, cuando quede ya, cuando ya pases eso, te va a lo más difícil y estás con más tiempo ahí. Yo quiero agregar algo con respecto a eso, porque según yo depende como la materia, porque según yo sí hay materias en específico que sí tienen como un orden, y si es que lo estudias como lo más difícil primero y después lo más fácil, como que te va a costar mucho más entenderlo. Por ejemplo, voy a hablar personalmente, mi base en química era muy mala, yo nunca vi química orgánica, entonces tuve que estudiarlo como sola el año pasado, y estudiar como química orgánica al tiro y no tener una base como de enlaces, de cosas del átomo y cosas como básicas, se te va a hacer muy, muy, muy complicado. Así que en eso yo considero que es más importante como partir de la base, como de lo más básico y de ir como subiendo en complejidad. Por ejemplo, en química yo le aconsejaría ver primero como lo que es el átomo, los enlaces y esa clase de cosas primero, y después ir a química orgánica, que sería, según yo, como de las partes más complejas de química, aunque este año no sé mucho, pero igual. Yo igual pienso lo mismo que la Cata, por ejemplo, la Pía, te pega. ¿Pía? Soy yo, la Pía se pegó. Sí, la Pía está pegada. No funciona. Como que uno no saca nada a compartir con ciclinal igual. ¿Me escucho mal? No. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, te escuché bien. Después. De Varna. Ya, Bueno, pues, ¿me escucho bien o no? Sí, ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, Sí. que yo quería... ¿Ahora sí? Sí. Ya, yo quería decir lo mismo que la Cata, que al final es bueno como que es bueno partir desde la base en algunas materias. Por ejemplo, en biología no sacan nada a compartir con ciclo celular si es que no han estudiado células. Entonces, al final yo creo que es bueno igual como que ordenarse en ese sentido, y como se dijo recién, empezar a ver como el temario del año pasado y ordenar los contenidos según como una base para que les dé otra cosa. Lo mismo en matemática, por ejemplo, no sacan nada con estudiar los otros contenidos si es que no han visto números, que al final es, ay, otra vez, es que es como la base de todo. Entonces, eso es como importante, partir desde algo y después seguir como con lo más complicado, que partir como al tiro con lo más complicado. Eso. Sí, y en matemática, que yo puedo hablar como más sobre eso, les recomiendo mucho que se hagan como un ensayo de diagnóstico. En verdad creo que sirve como para todas las materias, que se hagan como a principio de año o ahora, no sé, un ensayo de diagnóstico y vean como en qué cosas son las que saben, qué cosas son las que no. Y después empiezan a estudiar esas cosas que no saben. Y ejercitar también mucha matemática es como súper clave. Una vez que ustedes ya vieron como los contenidos, las cosas como materia como tal, después ir ejercitando y así van a ver que se van a aprender las fórmulas y todo eso. Pero es súper clave ejercitar siempre matemática.
Ahora hay Ya varias... hicieron una pregunta. Sí, dale. Ay, no, dale. Dale, Sergio. Ya. Ya. Ayuda Pesoquímica puso si funar o no funar la prueba y por qué. Yo creo que habíamos hablado esto antes, pero no sé, yo voy a hacer como mi opinión, porque no sé si, creo que todos opinamos igual, pero bueno, la cosa es que yo creo que no hay que funar la prueba porque ya sí sabemos que, que en sí la prueba tiene diferencias porque los que estudian, tienen mejor educación les va mejor que el otro, que es una realidad, pero yo creo que hay que cambiar más la educación que la prueba. Y, o sea, la prueba se podría cambiar, pero no encuentro que la manera correcta sea funarla, así como justo el día que la van a dar, funarla. Yo encuentro que esa no es una solución, que debe ser antes o, no sé, pues cambiar la educación. Y eso. Y debe de haber una organización previa, porque, por ejemplo, hubo un grupo, que es el ACES, creo, que empezó a tirar como mensajes de que quería funar la prueba y todo eso, pero como 2 semanas antes, entonces creó una ansiedad muy, muy grande con los que la íbamos a dar, pues. Así que organización antes de decir las cosas. Sí, yo opino lo mismo, como que siento que está mal el sistema educativo, como que es injusto, pero como que por ahí no va, como que siento que hay otras cosas por las que, otras formas de expresarlo. Y por ejemplo, el primer año que yo di la prueba, una de las razones por qué las dimos en enero fue por lo mismo, y genera mucha ansiedad entre todos los alumnos, como que todos mis amigos ya estaban agotados, yo ya estaba agotada mentalmente, en que la tuvieron que correr 3 veces, entonces siento que como que hace más daño que bien, que eso es lo que se espera. Entonces, Yo creo que comparto lo mismo con los chiquillos en ese tema de que creo que aquí todos sabemos que el problema no es la prueba en sí, sino la diferencia de la educación que hay en los sectores, que creo que ya todo es clase Italia para abajo, clase Italia para arriba. Ese es el problema, creo yo, o al menos todos los que estamos aquí, de que eso hay que cambiar. Que todos los liceos, colegios municipales, etcétera, sean como los que son de allá para arriba. Creo que ahí ya sería la prueba mucho más justa para la admisión, al igual de que no pueden pedir que haya una admisión universal que sea para todos, porque las universidades, pueden haber miles de universidades, pero no todas tienen el mismo, la misma como capacidad para entrar a más de 1000 estudiantes, 1000 egresados, aparte de los adultos que también quieren entrar a estudiar, que al fin y al cabo tiene que haber una prueba sí o sí de por medio. Y creo que la PDT en sí es mucho mejor que la admisión de cada universidad, porque cada universidad va a tener una admisión mucho peor que la prueba, mucho más discriminatoria. Y lamentablemente, a mí, por ejemplo, en mi caso, la CES no me representa. Y creo que a muchos no nos representa, siendo que esa es la figura pública de todos los estudiantes. Y nada más que eso, que la prueba, encuentro yo que este año al menos no fue tan discriminatoria como años anteriores. Fue mucho más fácil en temas de, al menos matemática para mí. Yo voy a hablar siempre matemática porque no cacho nada de las ciencias, nada. Encuentro que fue mucho más fácil que la del año pasado. El año pasado había un contenido muy difícil, que creo que a todos nos pasa. Y eso es una opinión más personal. Pero sí. Eso. En el fondo, o sea, sí o sí va a haber que tener un filtro, ¿cachai? Pero como que la idea es que sea como que todos tengan las mismas posibilidades, ¿cachai? Al tener la misma educación, todos van a poder tener como las mismas condiciones para dar la prueba y ahí como a cada uno le vaya la prueba, ahí después se ve con los resultados, pero como que todos puedan tener como la misma oportunidad. Y eso. La Emi Guzmán pregunta, dice que pasó segundo medio, si tenemos alguna recomendación para ella. Por ejemplo, si es recomendable empezar a prepararme para la prueba. Yo creo que es subjetivo, pero en mi opinión, no. Como que siento que segundo medio trata de disfrutar lo máximo que puedas. Tienes la prueba súper lejos de ti. Entonces, como que todavía no es necesario como es prepararte para algo que se viene tan lejos. Entonces, quizás volverlo a pensar en tercero
y ahí verlo. Pero yo creo que no, porque en segundo medio no está muy lejano, entonces no es necesario agregarse un estrés extra. Eso. Yo creo que es preferible como cuidar el NEM. Sí, pues el NEM no lo puedes cambiar, en cambio podéis dar una prueba otra vez. Creo yo. Creo que preguntaron, es que no sé, está como en japonés o chino su nombre, ya. Pero dice, para la PSU se pueden dar 3 o 4 pruebas, o sea, se puede elegir el número de pruebas que se dan. Sí, podéis dar las 4, o si queréis dar das 3, pero las obligatorias son lenguaje y matemática. Y ahí si tu carrera te pide, por ejemplo, ciencias, ya tú das ciencias. Pero si igual queréis dar historia, podéis dar historia. Solamente que no te la cuentan en el puntaje. Y viceversa con historia. Ya, sí, ya, perdón. Estaban preguntando por cómo es la prueba de ciencia, y la prueba de ciencia depende si es que es para, bueno, colegio científico humanista o técnico profesional. En el caso de los científicos humanistas, bueno, partir porque tienen que dar de las 3 cosas mejor. Eso para aclarar, porque siempre tienen dudas si es que tienen que estudiar como solamente una, y no, se estudian las 3. Física, biología y química. Ahora, como digo, en la prueba de científico humanista son 18 preguntas de cada asignatura más 26 preguntas de mención, que esa es la que ustedes van a escoger al momento de inscribirse. Y ahí vienen como temas adicionales, pero se mezclan con los contenidos de común. Y en el caso de los técnicos profesionales no tienen mención, así que la prueba se divide en las 3 asignaturas. No sé la proporción, pero sé que se divide y no tienen mención. Eso. Voy a responder una de... Dale. ¿De dónde pueden sacar ensayos? Bueno, la FER igual le mandó un link ahí, y también tiene que estar pendiente, por ejemplo, al PRO Pedro Valdivia, que a veces saca como ensayos nacionales, entonces creo que son mensuales y se pueden ir inscribiendo todos, aunque no sean del PRO. También tienen que estar pendientes, por ejemplo, en las universidades, que también a veces hacen ensayo y cosas así. También está la página de DEMRE, donde pueden practicar como con modelo online. Entonces ustedes van respondiendo y tiene cronómetro. Entonces van poniendo sus alternativas y después al final le arroja el puntaje también. Y también hay hartas páginas donde suben, o grupos de WhatsApp, también se mandan ensayos, para que busquen también ahí. Ya, estamos tratando de leer todas las preguntas. Si es que se nos pasó alguna, pueden repetirla, no hay problema, para que la volvamos a ver más abajo. Ayuda PSU Química pregunta qué los motivó a hacer este preu intensivo. Y bueno, primero que no es un preu, lo dijimos al principio, que no vamos a hacer un preu porque es como mucha responsabilidad para nosotros, y es como solo una semana que vamos a hacer clases, pero quisimos hacerlo como para entregarles una base a los que quieren rendir la prueba ahora este año. Y eso, como para darles nuestros conocimientos de forma gratuita. Sí, ahí vamos a ver cómo resuelve todo, si vamos a hacer más clases o después vamos a presentarlo, o no sé si vamos a hacer otras cositas, pero eso es mi súper aporte. La Cami... Dale. No. Ya, bueno, la Cami dice si recomiendan estudiar de alguna app o alguna página de donde sacar ensayos o donde hayan pruebitas para repasar más. Hay muchos lugares, creo que ya lo mencionaron. Está el Mineduc, que sacó estos cuadernillos enormes de ejercicios que de verdad están súper buenos. Está siempre como que se filtran algunos prego, entonces también es súper bueno. Los Studigrams, por mucho que ayudan mucho en eso. Cada Studigram debe tener al menos, algunos deben tener prego que tienen guías de prego, entonces es muy importante que ustedes busquen. El que busca siempre encuentra. Entonces siempre hay. Y también los modelos DEMRE siempre están en la página del DEMRE, que sirven muchísimo porque en el fondo ellos son los que hacen la prueba, entonces es lo más cercano que vamos a tener. Y eso, eso es los materiales y aplicaciones.
no tengo como para hacer ejercicios, pero yo ocupo para estudiar Khan Academy, que es Khan Academy, con Y, que es súper buena para los científicos. Y eso, y para los de historia, los humanistas, ocupo sala de historia, ocupé antes, que es súper buena también. Y eso. Ya, yo voy a responder una pregunta aquí que hicieron. Dice, ¿es verdad que se hicieron los enfermos para tener más tiempo para estudiar? No sé si se refiere a nosotros en general o a todos los estudiantes de cuarto medio egresados, no sé. Pero en primer lugar, nosotros no tuvimos más tiempo para estudiar. La prueba se hizo en enero por temas de pandemia y porque varios liceos municipales públicos, subvencionados, etcétera, son lo mismo los públicos y los municipales, empezaron las clases muy tarde. Empezaron recién las clases por ahí por junio, algunos julio, incluso otros no tuvieron clases. Fue por eso que la prueba se dio en enero y en 2 grupos. No fue porque tuvimos más tiempo para estudiar, sino que por temas de pandemia. Hay un virus por ahí que está matando gente y era más por seguridad. Y nadie de nosotros eligió en qué grupo dar la prueba. Ya fue por sorteo. Así que eso para que quede más claro que no nos hicimos los enfermos porque no es un chiste tener la enfermedad. Sí, de hecho, yo tuve COVID y no es nada lindo, para que sepas. Concuerdo, es terrible, así que cuídense, quédense en casa Sí, y concuerdo no es también. chistoso. Lávense las manos. Ujú. Sí, yo soy asmática, entonces también es heavy, así que no lo recomiendo. Sí, por dos también No, soy y además asmática. que, sí, no, debe ser terrible. A mí no me ha Ya, dado, pero en, por suerte. pero en tema de la prueba, como que no podías hacerte el enfermo, como que tenías que sí o sí presentar el papel como de que realmente tenías COVID, como Ese- que no podías hacer como Hermano, pudiste estar jugando como al que lo papel. tenías, como, y creo que ni siquiera se podía como si es que eras contacto estrecho nomás, como que tenías que presentar el papel que sí tenías COVID, como, no se podía hacer como hacerse el enfermo. Y tampoco se podía falsificar porque era como que llegaba la notificación desde el MinSal. Entonces, Más falsificado un delito, sí. ¿no? Ahí había que enfrentar la prueba nomás. Como... Y los que tienen COVID, yo cacho que van a hacer puntaje nacional, si les va a tocar el grupo 1, que se filtró toda la prueba. No, pero no Pero creo que... vamos. Va No, a ser, no creo. Es va a una ser- talla nomás. Sí, Además, como dice ayuda a peso química, en que la enfermedad es terrible tanto para el enfermo como para su entorno. Mi padre estuvo a punto de morir, de hecho, así que no, sí, es terrible la enfermedad. Yo creo que cualquier persona cuerda no podría jugar con eso. Además, creo que si uno sí, hubiera estado con la enfermedad, creo que lo que menos estaría pensando en seguir estudiando para la prueba. Creo que no sí. tendría los ánimos. Además de todo Exacto. lo que se cuela. Hay mucha gente que queda mal. Y no es solo como por uno, es por el alrededor igual, porque uno se siente enfermo, pero ver a tu familia enfermo es como muy terrible eso. Yo encuentro que es lo más terrible como de la enfermedad, porque a uno no le afecta tanto, como que obviamente uno se siente desganado, tiene síntomas, pero ver a la familia enferma es como que no te da para pensar para la prueba, así como hacerse la enferma, encuentro que no es como, no sé, no puedo pensar que digan eso. No. Hicieron la última pregunta, disculpe la ignorancia, ¿qué es el ranking? Primero, no te preocupes, sí, de hecho Yo hay muchos tampoco sabía qué era. que saben, sí, es totalmente entendible, pero para eso estamos aquí, para tratar de informarlos. Igual traten de siempre estar informados en la página del DEMRE, como les había dicho antes, pero el ranking es como tu posición respecto a tu colegio, a tu curso. Entonces, y es súper complicado de calcular, por eso el DEMRE saca un simulador que este año salió hace unos meses, que era solamente para los de cuarto medio y los egresados. El ranking de los egresados creo que no cambia, o si cambia, cambia muy poco, pero no debería. Y el ranking siempre va a ser mayor o igual a tu NEM. Entonces siempre el ranking te va a beneficiar o te va a quedar como igual a tu NEM.
Pero eso, no sé si queda bien claro o si alguien quiere agregar algo más. Yo que soy egresada me subió creo que 4 puntos, no sube nada, es una miseria, entonces tampoco influye en mucho. Entonces, para la gente que piensa que se puede tomar un año y va a subir 20 puntos, no. Así no funciona. No, no funciona así. de Habían hecho- preguntado igual si... sí. No, dale, sí, ese era mi aporte. Ya, que habían preguntado si recomendaban puntaje nacional para hacer ensayos. Y yo creo que igual es como hasta cierto punto porque en cierta instancia se le empiezan a repetir los ejercicios y a veces igual salen como cosas que no entran. Entonces pueden hacer, pero súper poco porque después se le empiezan a repetir. Y eso más que nada. El puntaje nacional es como bueno seleccionar la materia más que nada. Si estoy practicando logaritmo, como ver ejercicio de logaritmo ahí es como bueno. Yo hice algunos ejercicios de ahí, o sea, como ensayos de los que se podía elegir la materia y como que no me gustó mucho porque me salieron ejercicios que no estaban como en el temario. Y eso a mí como que no me gusta, como que me da, no sé, cuando estoy haciendo un ensayo y me salen cosas que no están en el temario es como, pucha. Y eso me pasaba un poco con puntaje nacional. Sí, ahí Gabriel dice, los videos de puntaje nacional son la raja, pero tenga mucho ojo con sus ensayos de biología mención, por ejemplo, porque tienen preguntas con materia que no entra hace años. Y claro, eso de repente como que las clases por YouTube yo creo que son el fuerte de puntaje nacional, y si por ejemplo ustedes no pueden tomar un preu este año por temas de plata y quieren prepararse como con profes, les recomiendo un montón que sigan el preu del puntaje nacional, porque pasan toda la materia desde cero y son bien buenos. Pero claro, puede que los ensayos estén como un poco desactualizados. Y preguntan, ¿ustedes creen que para los que damos la prueba el próximo año, el NEM tenga más valor que ahora? Dale, Sergio, tú. Sí, o sea, eso yo creo que depende de cada universidad, porque hay universidades, por ejemplo, no, yo no voy a hablar de carreras, pero, por ejemplo, en tal universidad le dan como 40% como al ranking, y en otras le dan menos, ¿cachai? Entonces eso igual va a variar, depende de lo que quieras estudiar y tu universidad, más que todo, pero como que las universidades tienen esa libertad para ver qué porcentaje le asignan a cada cosa. Y no creo que cambie tanto. Tampoco. No cambia tanto así como de un año para otro. Por ejemplo, las opciones que tenía yo del año pasado, yo vi las ponderaciones del año pasado y este año le cambiaron, no cambió exacto en nada. Así que tienen que poner ojo ahí, nunca cambian tanto. Siempre estén atentos como a las ponderaciones de cada universidad, de las carreras que ustedes quieren, porque eso siempre es distinto para cada universidad y cada carrera. Por ejemplo, entrar a medicina en la Católica no es lo mismo que entrar a medicina en la Universidad de los Andes. Las ponderaciones son distintas, los puntajes de corte son distintos, entonces igual como traten de informarse de eso al momento de como ver el tema de las ponderaciones, de sus puntajes y empezar a estudiar. Ya, eso es una súper desinformación que salió, que dice Cristian, en el diario salió que el próximo año el NEM va a ponderar 70%. Ya, esto es cierto, pero es como que cada universidad tiene la posibilidad de ponderar 70%, pero no necesariamente lo tienen que hacer. O sea que pueden hacerlo, pero no es así siempre. De hecho, eso valía este año también, pero no fue así en casi ninguna universidad, yo diría. Pero el tema es que el DEMRE como que les dio esa opción de darle más porcentaje al NEMI ranking, pero no necesariamente es así, ¿ya? Sí, conectando con la FER, lo que dijo el DEMRE había dicho que hasta 50% podían poner entre NEM y ranking, pero hay universidades que pusieron 10 y 10, hay universidades que pusieron 20 y 10, entonces, pero era hasta, entonces no podían poner 25 y 30, por ejemplo, tenía que ser como 25, 20, 30, pero hasta 50, y lo que están diciendo ahí tiene que ser hasta 70, pero igual puede quedarse igual
las ponderaciones, no es como que estén obligados a poner 70%. El año pasado, este año que nosotros dimos la PDT, corría el de 70% igual. Fue en el año, la PSU que corría el 50%, ¿no? Pero al final como que algunas universidades nomás cambiaron. Preguntaron cómo puedo... Ay, lo borro. Ah, no. ¿Cómo puedo sacar el NEM de mi colegio? El NEM es como de uno de propio suyo. Creo que se Tenéis refería que... al ranking, yo creo. Pero el ranking hay que esperar lo del DEMRE, porque tienes que pedir como que a tu colegio los promedios de las generaciones pasadas y eso. Igual es como que medio engorroso el ranking. Yo tampoco pude el año pasado, o sea, el año pasado. Uno Súper lo como puede al final. aproximar, pero es bien difícil, yo diría. Porque, no sé, Mm. pues puedes saber, por ejemplo, si tenéis los 850, porque si tu NEM está como superior al NEM más alto del colegio, de tu colegio, en las últimas 3 generaciones, por ejemplo, no sé, mi colegio el NEM más alto era 68,1 y yo tengo 68,3, entonces yo tengo los 850. No sé si se entiende, pero siempre es como bien complicado el cálculo porque hay que tener en cuenta los promedios generales de tu curso, o sea, de tu generación y de las 3 generaciones anteriores. También hay que tener en cuenta el mejor promedio de cada generación, como el mejor NEM. Entonces, por eso, y después sacar como con una fórmula el ranking. Por eso la idea es que esperen al simulador que siempre saca el DEMRE como a fin de año. Preguntaron otra que es, aparte, ¿cómo puedo saber los requisitos de las carreras e universidades? Creo que se refiere como que los porcentajes que piden para cada carrera, ¿o no? Yo creo que sí. Ya, si es eso, buscas como lo hacemos. Medicina en la Universidad de Chile y te salen como los porcentajes, por ejemplo, 10 de NEM, 20 de ranking, o en el mismo DEMRE sacó una página donde salen como que las universidades, las carreras y los porcentajes que te Sí, piden esa para cada prueba. se llama acceso.mineduc. Voy a mandar el link. Y ahí están como todas las ponderaciones, los puntajes de corte y pueden, ¿cómo se llama? Pueden, hay un simulador, entonces pueden calcular como aproximadamente si les da con cierto puntaje para entrar a cierta universidad, a tal carrera. Es súper útil esa página para que vayan a verla. Nos preguntan qué nos gustaría estudiar a cada uno. Buena pregunta. O sea, que nos Yo guste. igual quiero saber. Ay, tú sabes. Ya, ¿quién parte? Tú. Sí, pues parte tú. ¿De verdad? Es que yo no sé qué quiero. O sea, estoy entre medicina y química y farmacia. Ya, Eso yo no. aprovecho a Sergio para decir que yo igual. Medicina o química y farmacia. Yo, obstetricia y química y farmacia también me tinca, pero ahí estamos viendo. Ya yo, Escuela Militar de Oficiales. Y tú, Fer, pues dilo. ¿Por qué no lo dices? Ay, porque estoy esperando que usted lo diga. No, yo voy a estudiar ingeniería comercial. Me costó mucho decidir, pero me decidí finalmente. Y mi universidad ideal es la Católica. Eso. Ya, yo igual estoy en ingeniería comercial como la FER, pero ahora me estoy yendo también a ingeniería civil industrial. En mi caso, yo quiero medicina. Yo igual quiero medicina. Donde sea. Yo medicina o enfermería.
pero no sé qué voy a hacer. Si me tomo el año, Preu. sigue. Sigue. ¿Qué quieren estudiar? Preu. PSU. Un año Imagínate, preu. todos somos profes de preu, así. Me mata, digo, pero así. Ya tengo unos de preu. Preguntaron qué preu recomiendan. Encuentro que esto es muy personal para quienes tomaron preus distintos. O sea, yo tomé preus distintos. Las Sí, experiencias igual. son como igual subjetivas. Sí, Por pues sí. ejemplo, a mí, Con la feria. yo tuve una súper mala La experiencia. Cata tenemos opiniones súper distintas del mismo preu, así que creo que no es muy buena opción decir. Es verdad, la otra vez como que nos preguntaron de un preu y como que yo lo odiaba al 100% y Sergio lo amaba y era como defensor totalmente de ese preu, entonces... Nos dejamos Sí. como más enredados así. Sí, Eso depende de la experiencia de cada uno. Pueden encontrar profes muy buenos o muy malos. Y todo preu tiene ventajas, desventajas, falencias y que son algo. Soy muy buenos en algo, pero tal vez tiene falencias en otra parte. Así que tienen que informarse bien y preguntar por los grupos de WhatsApp. Hay hartos que van en preu. Por Y eso sí. nunca se queden como de una parte nomás, estudien como de otras fuentes igual, nunca se queden con solo una parte. Sí, eso es verdad. Y a veces dan pruebas gratuitas, algunos preu o clases gratis, así que se pueden meter para cachar qué anda. ¿No se nos ha pasado ninguna otra pregunta? creo que no. Igual llevamos No, harto creo que rato. no. No sé Y Sí, si- lleva los Sí. tenemos 1 hora y media. tanto hablar. Caleta. Y... Silencio. Aburrido. Qué incómodo. todas pueden hacerla, no hay Los problema. tenemos aburridos, así como ya. Nos van a Pregunten demostrar, cosas random. nos Sí, van a algo demostrar. para romper el hielo, para romper la seriedad. Estamos muy serios. ¿Recomiendan filas? Pucha, yo no fui a filas. Sí, Me siento yo también. excluida. No, Yo para empezar, Sí. Lo voy a escribir en el chat. No, en chiste. No, yo encuentro que experiencias Usa propias. nuestro código No, de aquí- descuento. Mío, te doy No, no regalo. lo Todos metamos poniendo con los preu. códigos. Nah, yo creo que es mala idea hablar de preu. O sea, si quieren, Sí, si me hablan por interno, así como por Instagram, yo siempre respondo, pero así como súper sinceramente. Pero por aquí yo creo que es es más, verdad. porque somos Si muchos. tienen dudas de algún preu, como que nos hablen a cada uno y cada uno le da su opinión y mejor, porque si no va a ser la tercera guerra mundial. Respondiendo. Casi Sí. todos están interesados en filas. ¿Qué tal usa filas? nuestros códigos de descuento. Oye, Nos van a funar. Cristian, Me van a pregunta, funar. si no sé nada en ciencias, ¿a qué letra me recomiendan tirar todas las alternativas? Ah, Es de esperanza. De Diosito. es de estudiar. Qué pesado. Sí. No, yo creo que Estudiar. es como la probabilidad de tu vida tirar todas las mismas. Porque siempre los ensayos como que ahora no, antes eran Sí, como tantas D, tantas no sé qué, pero ahora como hay algunas preguntas que tienen 4 alternativas, las cosas cambió. Ujú. Además como disminuyeron las preguntas y son 65. Sí. No es Yo no recomendable entendí hacer- ese video de sacar sobre 500 en matemáticas. No entendí. Pero puse todas A. Todas B. Hoy, Cata, está la Javi que nos está poniendo... pero por ejemplo, Ya no, terminemos y después cuento esto. Me queda poca batería. Rayos. Yo puedo hablar. Miren qué dijo un tipo, Fernando. No tengo nada a preguntar, pero gracias por ayudar a los que estamos en este proceso. Qué cute. oh, Gracias a ti. Qué Cata. tierno. Son O sea- 5 lucas. No, mentira, es gratis. Cata Enrique, está la niña y nos pone, ya tienen chisme para contarlo. ¿Qué? Ya tenemos info del chisme, pero no lo podemos contar. Sí. Igual preguntan si
es recomendable partir desde inicio o mitad de año. Yo creo que si cuarto tienes medio. la oportunidad, mejor desde inicio. Parte De la inicio, Sí, próxima igual. De semana, inicio. o sea, la próxima porque a semana. mitad uno está súper estresado, así como que siente que Es no lo le que- queda lo nada de que- tiempo. No, y aparte Sí, lo igual, Mejor de inicio como si tienes más relajado. tiempo, puedes estudiar. Sí, Ujú. Si uno parte como el segundo semestre, como que siento que en cuarto medio, uno en el primer semestre lo que tiene es como para aprender a organizarse y como hacerse una rutina de estudio. Entonces, si uno parte el segundo semestre, como que ya está muy apretado de tiempo y como que lo que además le tienes que agregar es crear esta rutina de estudio. Entonces, yo lo haría como primer semestre, crear esta rutina, crear el tiempo del preu, crear el tiempo de estudio del preu y crear toda esta rutina que uno tiene, que tiene que hacer por un año. Y así el segundo semestre ya está acostumbrado a esta rutina y no que el segundo semestre uno cambie toda la rutina que uno tenía antes a agregarle un preu, es muy agobiante. Entonces, yo prefiero al principio. Igual, un consejo para regresados es que si, o sea, por X razón se toman el año, no cambien su tipo de vida. Dice, por ejemplo, ya estoy de vacaciones, voy a estar todo el día viendo Netflix, no lo hagan, porque después les va a pasar en mi contra. A mí me pasó que cuando me tomé el año me eché a morir a la cama hasta por mayo y ya recién en octubre, noviembre me empecé a dar cuenta de que llevaba menos de la mitad de la prueba avanzada, así que no se echen a morir después de los resultados si es que no se le da algo, porque viene una segunda oportunidad, sino una tercera, pero son muy jóvenes. Algunos salen de Sí. cuarto medio con 17, todavía son unos niños. Y Algunos hay ni algunos siquiera- que entran como a trabajar y se olvidan de, no sé si la cosa así. Algunos como que trabajan, entran a trabajar. Yo es igual le hago agobiante las dos cosas juntas. Un pequeño consejo para que no les pase lo mismo. Y tómenselo con calma, porque de verdad, uno como que, por ejemplo, personalmente yo tenía mucho miedo y pánico a la PSU, así como desde vacaciones, de que estaba así como, ay, no, no quiero, le tengo respeto a la PSU, así. Pero cuando uno está ahí sentado viendo a varias gente que igual está sentado en las mismas y que la prueba igual es relativamente fácil para quien estudió, como que uno se olvida así. Y pasa el tiempo y uno encuentra las cosas fáciles, así que no vayan nerviosos, no vayan con miedo, porque eso igual puede afectar en la prueba y en su puntaje. Así que vayan relajados y todo eso. Igual les queda harto, hartos meses para estudiar. Oigan, encontré una pregunta que me gustó mucho. Sé que a todos nos gustó. Te apuesto que me van a copiar. Ah, todo gritando así, ¡ah! Dice, ¿se conocen desde antes o solo por los estadinas? Somos hermanos, no lo queríamos. Sí. Somos de Desde la chiquitito. Dei. La verdad es que sí, no. Somos primos, nuestros papás son primos. Ah, no. Todos fuimos lejanos. Todos. Distinct. No es ir, ¿no? Todo así como, mira la Cata y compárala así como Cata y Grecia, así como hermanas. Y todas para así como en la Cata. La Cata. No, No, pero no. no Tuyo. conocemos por si. No, pero Sí, pero bueno, está ahí. no, ¿cómo partió todo esto? Como que nadie lo ha Sergio fue como contado, pero Por quiero tipo. contar. Cupido. Por el Sergio Sergio nos unió a Cupido. todos. Exacto, no hablo. ¿Yo qué hice? ¿Le hablé o no? O subí una historia, creo. Sí, Subiste una historia. subiste una historia y yo puse, yo quiero. Y el Sergio, Oh, esto. ¡Ya! Oye, Grecia, y me respondieron millones de personas, y yo algunos no los pesqué, me siento mal, porque no los cachaba. Ay, pero a mí sí. Sí, como que ya Successful. dije ella, ¿no? Y la Fer me Au. y yo dije, ¿soy famoso o qué? La Fer me respondía, así yo estaba. Te vamos a mandar un guate por estar, que no está exhibiendo. Oigan, ¿Y aquí qué? dicen que nos piden sacar la mascarilla. Creo que ese es caso de cada sede, cada examinador. A mí no me pidieron sacar la mascarilla, A mí me pero pidieron. a mi amigo que No, estaba a en mí, la sala de al lado, sí. Así que eso depende de cada examinador. O sea, me hicieron usar la mascarilla para... ¿O no? ¿De eso yo hablan o no? que-
A mí literal en la puerta como que me hicieron pasar el carnet, como que me revisaron la mochila y todo, me pusieron alcohol gel y me dijeron como, oye, necesito que hagáis como 3 metros de distancia y te vestís la mascarilla. Y yo retrocedí como 3 pasos y me la saqué y yo ¿De tenía como estar verdad? aquí, así ¿Hasta que... dónde? Y a mí no me revisaron A nada. mí me hicieron me pasar dijeron, así. come agua y come lo que quiera en la prueba, da lo mismo. Sáquese la mascarilla para Sí. comer. Es A mí que no, a mi po. pololo lo dejaron comer en la prueba, no, a mi pololo no almuerza en la mañana y él llevó como un sándwich cara de palo a la prueba y dijo, oye, no desayuné en la mañana, ¿puedes desayunar en la prueba? Y le dejaron comer en la prueba. Entonces, Igual, no. eso Me de ponía que los M&M's por abajo de la mascarilla. Me echaba los M&M's. igual Yo también. el examinador te va a cachar por los puros ojos. Igual no creo que mis ojos sean igual a una persona. Mm, Te deben cachar sí. por Ay, eso. a mí no me pidieron nada, me dijeron, dame esto, esto, esto y ya. A mí- Y después se fueron afuera a hablar y fue como que se dio la mano para copiar. Obvio, no copié. Que no, no, pues, Pero algunos están diciendo Qué que bueno. quería, quieren pero que no me sacaran podía. la mascarilla. Pero a mí no, ni me revisaron el carnet, como que lo vio la niña mientras yo daba la prueba, no lo vio antes. A mí los carabineros fueron a revisar la mochila, hicieron la fila, iban revisando mochilas, bananas. Y de hecho Ya. la niña le dieron mal su carnet, como que yo estaba en la prueba de ciencia y la niña se había ido como hace 10 minutos y después volvió corriendo con el carnet en la mano que le habían dado el de otra persona. Y yo estaba como ¿Qué pasa? en shock así en la prueba. Nosotros como que no nos hicieron nada, es que a mí por lo menos me tocó en mi colegio en el que estudié y como que la mayoría de la gente que dio la prueba era su colegio igual y como que los profes eran conocidos para todo y como que hasta con la mascarilla sabías que eras tú, entonces pues, era un poco ilógico que te hicieran bajarte una mascarilla. Y están diciendo como voy con lentes y gorro, no se puede, está en la regla. Pero igual eso ya depende del examinador y ojalá que para noviembre ya no estén en pantalla. Ojalá. Toco Sí, madera. Cristian, si vas con lente y con gorro no te van a dejar dar la prueba. O no sé, te pueden echar, supongo. No, O te lo porque quitan. pueden quitártelo y como que te los tenés que dejar ahí Sí. encima, ¿no? Por lo mismo, Pero porque y pues, si le decís que no, yo creo que llaman a los carabineros que están afuera. sí, es verdad. O al jefe de local. El beso. ¿O no te dejan rendir la prueba o no? No, es que yo creo que no parten hasta que te los aquí. No, o onda partirán, pero se ven el tema ya. Yo creo que no parten porque No, sí parten. En mi sala partieron cuando un cabrón andaba buscando la prueba. oh, Al tiro. Lo mandaron al primer piso, estábamos como en el quinto y creo que era... no sí, pues, pero no sí. Igual depende de cada examinador, porque mi examinadora era muy ¿Cómo que era simpática. Karina? ¿Qué? ¿Qué dijo Karina? No escuché. Ah, yo tampoco. Pero dilo, pues, Vane. Ah, ¿qué había dicho la Ina? Lo que había hecho su compañero. Eso. No, que tuvo que ir a pedir la prueba, no sé, le tocaba ciencia y no había ninguna prueba de ciencia. Tuvo que bajar al primer piso y igual empezaron la prueba. Creo que no hay más preguntas, o sea, yo creo que demos 2 minutos para que hagan las últimas preguntas y ya, porque no voy a dejar guardado el YouTube y van a ver todas las personas. Sí, van a ser Queremos ir a como 2 horas Van a ser las 8. de live. Sí, tengo calor. Oye, igual. Veamos si alguien dice algo. ¿Así nos cerramos? Algo más. Igual respondimos hartas preguntas, yo creo que Sí, más... Hola, Estoy sudando. Hace mucho calor. Sí. Ya. ¿Terminamos entonces? Sí. Sí, yo creo que sí, llevamos mucho tiempo ya. Sí, casi 2 horas. Tengo hambre. Ya, así que eso, nos vemos mañana en clases a partir de las 3, recuerden.
en Sí. el canal Salvando la PDT. Ya, así que eso. Nos Y en Zoom. vemos. Revisen sus correos. Chao. Chao.